Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. De nuevo con Romanos. Romanos es extraordinario. Y como ya quedamos en la última ocasión que nos tuvimos la ocasión de ver y comentar, vamos a adentrarnos en el capítulo 7. Porque Pablo sigue adelante con su reflexión, con su desarrollo teológico, y toma un ejemplo de la vida misma para hablar de lo que es la relación nuestra con la ley y la libertad que tenemos de tener en ella. No voy a seguir adentrándome en este tema, lo hemos hablado ampliamente. Supongo que ya los comentarios o participaciones que podríamos haber tenido podemos tenerlas después, evidentemente, siempre estamos abiertos al diálogo, a compartir, a profundizar, pero yo creo que es un tema que ya prácticamente está ya saldado. Sin embargo, ahora Pablo hace una pequeña referencia sobre el matrimonio, la relación entre marido y mujer. Hace un ejemplo curiosísimo que habla sobre que en el matrimonio hay una dependencia, ¿no?, de libertad de actuación. Marido y mujer depende si él vive o ella vive o son muertos. Pero bueno, esto es una referencia que leyéndolo lo entenderemos perfectamente. Aquí cuando habla de ley, pues seguramente estará hablando de la ley romana, ¿no? Pero Pablo sigue hablándonos, siguiendo su línea. Y yo quisiera esta tarde pues que nos fijásemos en dos versículos sobre este capítulo 7, que creo que ya cimentan, basan y nos dejan las cosas claras sobre todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Este es el versículo 4, que dice: de modo semejante también vosotros, hermanos míos, por la muerte corporal de Cristo, habéis muerto a la ley. Sois pues libres para entregaros a otro, al resucitado de entre los muertos, a fin de producir frutos para Dios. Fijaos, ya tenemos un detalle: el haber muerto a la ley implica que entonces podemos dar frutos para Dios. Sometidos a la ley no damos fruto. Entregados a Cristo sí que damos fruto. Y después sigue en el versículo 6, dice: ahora en cambio, muertos a la ley, repite, que nos tenía bajo su yugo, hemos quedado liberados de ella y podemos servir a Dios, no según la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. Está clarísimo. Yo creo que teniendo presente estos dos conceptos podemos seguir adelante en nuestra reflexión de Romanos. Más adelante Pablo vive o expresa en forma personal. Hay quien dice que es porque él lo vivió, hay otros que dicen que eso es una forma genérica de hablar. Yo creo que personalmente él lo vivió como creyente en Cristo, lo vivió de una manera muy fuerte en su interior, una manera muy impactante en su interior. Es esa lucha, es eso que nosotros estamos constantemente viviendo entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pablo, repito, sigue en este capítulo y lo hace con un arrebato de sinceridad. Lo vive en persona. Como creyente del Señor, sabe lo que es en su propio interior la lucha entre el bien y el mal,
Es una lucha interna que él tiene y que todos los creyentes tenemos. Quien diga que no, considero que tendría que revisar muchas cosas de su vida. Esa lucha interna que vive Pablo y que vivimos los creyentes no queda solamente circunscrita a nuestro interior, sino que es una lucha que se produce y que se vive también en la creación de Dios. Es una lucha que genéricamente podemos hablar de la lucha entre el espíritu y la carne. Pablo hace una diferencia evidente utilizando dos palabras, cuerpo, soma, y sharx, carne. Y a carne sobre todo le atribuye el aspecto de esa corrupción, de esa tendencia al pecado, de esa inclinación que tenemos todos los seres humanos. Y al espíritu le hace la referencia al espacio donde Dios actúa. Esto es genérico, hay muchos matices que podríamos delimitar y comentar, pero genéricamente esto es así. Mirad, el problema está que lo detectamos, y lo voy a decir también con claridad. Yo tengo personas conocidas que a veces me han comentado lo siguiente, de una forma muy expresiva: pastor, yo lucho contra el maligno, yo peleo contra el maligno, yo no quiero pecar, pero el maligno, llámale diablo, llámale Satanás, pronto hablaremos también de estas diferencias, ¿no?, me ha vencido y me ha llevado a pecar. Me parece que es una expresión que se olvida de algo que para mí es importantísimo y para Pablo también. El problema está en que a causa de la introducción de conceptos procedentes de la filosofía y durante muchos siglos en las iglesias, a veces hablamos de cuerpo y del espíritu como algo enfrentado. Huyamos totalmente de la idea de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Somos una unidad y esta lucha se presenta en todos los ámbitos de nuestro ser. Por eso he citado y he dicho antes el comentario de algunas personas, porque se presenta esa lucha, esa pelea en todos los ámbitos de la vida, cuerpo y espíritu. Y hay personas que no se dan cuenta que el mal es algo que está en nosotros. Fijaos, Santiago tiene una expresión que ya lo hemos oído alguna que otra vez, dice: dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Fijaos un detalle, Prueba es sinónimo, y en las Escrituras se utilizan muchas palabras para hablar de prueba, tentación, dificultad, sufrimiento. En el fondo está expresando lo que es un examen, una aquilatación, un saber cómo una persona responde. En este caso, en este versículo de Santiago 1:12, dice lo siguiente: dichoso quien resiste la prueba, es decir, quien resiste todo aquello que lo pone en crisis y le obliga a tomar una decisión,
Una decisión que en el ámbito cristiano podemos definir entre o Dios o nosotros, o la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Y claro, ¿por qué? Dice, recibirá, si se supera esa crisis, si se supera esa prueba, recibirá como corona la vida en que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A quienes lo aman. Por lo tanto, ya vemos que de entrada la prueba es algo que se produce, ya hablaremos de dónde viene y cómo viene, para que demostremos, afiancemos y vivamos el amor a Dios. Tremendo, increíblemente importante. Entonces, ¿qué sucederá? Seremos dichosos si cuando recibimos una prueba somos capaces de amar a Dios más que otra cosa. El texto del versículo 13 continúa con algo que, haciendo referencia a la cita de paso que os he dicho, dice: nadie acosado por la tentación, es decir, por la prueba, tiene derecho a decir: es Dios quien me pone en trance de caer. Dios, cuando prueba a alguien, nunca es para que caiga. Eso lo tenemos, lo sabemos, recordando el estudio que hace Pablo, se atribuye a Pablo de la carta a los Hebreos, el tratado teológico llamado Hebreos, cuando dice que Dios, a quien ama, educa. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él. Educa como padre educa a su hijo, no para matarlo, no para buscar algo malo en él, sino al contrario, para que el hijo realmente se acerque al padre, que es la verdadera riqueza que ha de tener el hijo para con el padre. Y esto es lo que nos dice: es Dios quien me pone en trance de caer. Eso es falso. ¿Por qué? Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Mirad, las cosas como sean, tal como han de ser. Y también hay que decirlo de forma muy clara. El pecado en el mundo, lo hemos hablado, se introdujo por el ser humano. Esa introducción, esa puerta que abrieron nuestros padres, primeros padres, es el paso por el cual esa maldad, esa desobediencia a Dios, esa desconfianza para con Dios, se introduce en toda la creación. Pablo después hará una referencia de que es la creación misma que está gimiendo con dolores de parto en espera de la redención de los hijos y la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, ya tenemos ese esquema. El mal se introduce en el mundo a causa nuestra. Lo hemos hablado también. Y nosotros somos tentados con ese pecado. Lo dice Santiago. Cada uno, el versículo 14, cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Porque si nosotros somos la puerta del mal, si nosotros, a través nuestro, el mal se ha introducido en el mundo, representa, y es que está en nosotros, pero es que además está fuera. Ha contaminado toda la creación. El mal está dentro de nosotros y está fuera de nosotros, pero cuidado, nosotros hemos sido los responsables de esto. El núcleo central, la responsabilidad de la presencia del mal en el mundo y en nosotros, está precisamente en nosotros mismos. Y debemos de asumir las consecuencias. Santiago lo está diciendo, dice en el 15, semejante pasión
Dice, perdón, 14. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. Clarísimo. Y dice, semejante pasión, está hablando de la nuestra, que está dentro nuestro, concibe, es como un embarazo, se empieza a gestar, empieza a formarse, va creciendo hasta que al final dice, da a luz el pecado. ¿Os habéis fijado? Da a luz el pecado, esa pasión que se produce en nuestro interior y que va desarrollándose como un feto en el vientre de la madre, llega un momento que si no lo seccionamos, si no lo evitamos, produce el pecado. Y ese pecado, una vez cometido, origina la muerte. ¿Os habéis fijado? ¡Claro! ¡Claro! Claro que el pecado puede venir de un tentador, pero el tentador puede ser el vecino o la vecina, puede ser tú o puede ser yo, o como dice Pablo, utilizando la cosmología, diríamos, de la época, espíritus superiores, que tal. Es una forma de personalización real. Porque el mal existe de verdad. Claro que existe el mal fuera de nosotros, pero ese mal existe fuera de nosotros porque empezó y se introdujo precisamente por nosotros. Hemos sido la puerta a ese mal. Mirad, el ser humano somos los causantes y el ser humano somos el objetivo de ese mal. Nos hemos vuelto en causantes y en víctimas, en causantes y en víctimas. La culpa, pues, lo repito, surge ya desde nuestra condición de enemistad con Dios. Por eso digo que Dios nunca prueba para que caigamos. Esa es nuestra responsabilidad. En ocasiones, y repito, el hecho de acusar a uno de fuera de nuestras caídas es una excusa semejante a la de Adán y Eva. Y lo llamamos diablo, Satanás, lo que queráis. A veces lo he comentado y os lo digo desde ese punto de vista. No dejemos que el diablo ponga su nido en nuestra cabeza, porque entonces sí que caemos y podemos caer. Así que, teniendo presente que la idea de tentación y prueba es examinar nuestra vida, es comprobar nuestra vida, tengamos claramente eso en nuestra mente. Mirad, también quiero decir que hemos de ir con mucho cuidado cuando proyectamos nuestras culpabilidades a los demás. Hemos de ir con mucho cuidado cuando buscamos las excusas en los demás. Hemos de ir mucho cuidado cuando no asumimos la responsabilidad nuestra. Y es curioso porque también es otra cosa que quería decir. Aquella persona que quiere vivir sometido a las normas de la ley, en el fondo es porque no quiere asumir su propia responsabilidad. Mirad, es muy fácil, es sencillísimo dejarte guiar. Hay historias que personalmente en mi experiencia pastoral las he vivido y que quizás alguno de vosotros que me estáis escuchando también la hayáis podido vivir. Yo cuando me compro una nevera, me dijo una vez una persona, le consulto al pastor la marca de nevera que voy a comprar. Oye, ¿por qué? No eres capaz de asumir tu propia responsabilidad y elegir con responsabilidad la marca de nevera que vas a comprar. Claro, ¿qué pasa? Pues muy sencillo, y es un ejemplo que quiero que tengamos presente. Si yo le pido al pastor la opinión y él me da su opinión,
Si yo le digo a la ley, oye, quiero hacer lo que tú me dices porque así voy a conseguir algo, si fallo, la culpa es de la ley, claro que sí. Claro que sí, lo que decimos. Sin embargo, si yo asumo la responsabilidad, yo asumo la libertad de hacer aquello que el Señor me inspira con amor, yo me hago responsable de ello. Y yo, hermanos y hermanas, prefiero mil veces la libertad con responsabilidad que la esclavitud sin culpabilidad. De verdad, de verdad. Y por eso Santiago dice esto. Por eso Santiago vuelve a repetir que cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada. Si tenemos esto claro, si esto lo asumimos con claridad, no tengamos miedo. Mirad, hay a veces también personas, y lo voy a comentar y ya con esto pienso acabar por hoy. Hay a veces que no somos lo suficientemente libres para pensar y reflexionar en las cosas del Señor. Y tenemos miedo de equivocarnos. Y claro que sí que podemos equivocarnos. Sin embargo, hay un principio que Lutero sacó a la luz y que fue uno de los pilares de la Reforma Protestante, la nuestra, la que consideramos tan nuestra y de la que nos gloriamos, y con razón. Habló del libre examen. Es decir, yo puedo acudir a la Escritura y el Señor me da la capacidad para discernir, para examinarla y para adquirir mis propias conclusiones. Claro que invocamos que el Espíritu Santo nos ilumine, porque como dice también en otro lugar Pedro, la misma Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que le da la luz. Pero eso implica por nuestra parte un estudio, una profundización y una libertad de examinarla. Hay quien no se atreve. Hay quien prefiere mil veces aceptar todas las enseñanzas que recibe sin analizarlas a la luz de la palabra de Dios. Y claro, eso es comodidad. Eso es huir de la responsabilidad. Y quiero acabar con una frase que a mí me ha hecho mucho bien. Que el Señor me perdone. El Señor me perdone, claro, evidentemente, si de alguna manera me equivoco. Porque incluso si me equivoco, el Señor me perdona. Prefiero mil veces una persona equivocada en sus conceptos doctrinales, teológicos, incluso de práctica, pero libre, que no una persona ortodoxa, que acierta, que no se equivoca, que es estricta en la letra, pero que está acertada, pero que no es libre, que está esclavizada. Hermanos, busquemos esa libertad, pero busquémosla realmente donde se encuentra, porque también la libertad empieza a nacer en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo. Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad delante de nuestras caídas y delante de aquellas cosas que no hacemos bien, ¿qué pensáis? Después en el capítulo 8 vamos a gozarnos extraordinariamente de cómo el Señor nos habla a los que somos libres, que hemos sido liberados. Reconozcamos pues esta tarde, primero, que el mal, la tentación, la prueba, surge de nuestra pasión desordenada, y que esa pasión desordenada se ha extendido a todo el mundo. Seamos conscientes y responsables y tengamos la libertad de reconocer que es así y no echemos la culpa
ni echemos responsabilidades, ni echemos a nadie de fuera algo que nos atañe a nosotros totalmente. Quiera el Señor que estas palabras de hoy, que esta meditación de hoy nos hayan servido y nos sirvan para seguir adelante en la fe. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada